Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Sin Vainas, donde la mermelada es para tu pan y los filtros para tu cámara. El día de hoy tenemos un invitado especial en Sin Vainas. A raíz de la actual coyuntura que viene viviendo el país, el tema de seguridad y la crisis que se ha desatado dentro de la Policía Nacional. Nos acompaña un héroe nacional, uno de los gestores de la denominada captura del siglo, contra uno de los más grandes asesinos que ha tenido la historia del Perú, Abimael Guzmán. En la producción de Sin Vainas y en mi nombre quiero presentarles a todos ustedes al coronel Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Benedicto Jiménez Vaca. Coronel Jiménez, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar ante ustedes. Quiero saludar al panel que esta noche me acompaña, que van a hacerme las preguntas a Omi, a Alberto, a Ricardo, a Arturo. Ricardo, mucho gusto en conocerlos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, coronel Jiménez. Y como usted ya había mencionado, estuvo con un panel de primer nivel del equipo de Sin Vainas, Omi Mejía y Ricardo Delgado. Chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Dándole la bienvenida al coronel Benedicto. Para mí un héroe. Bueno, un gran trabajo para nuestra realidad nacional. Un gusto, Ricardo, nuevamente compartir contigo y también con Arturo en la mesa. Y encantado también de que el público nos esté escuchando hoy 12 de diciembre del año 2020. Buenas noches a todos, coronel Jiménez, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto tenerlo en nuestra mesa. Omi, Arturo, un gusto nuevamente estar con ustedes y a todo el público que nos ven desde nuestras redes sociales. A ver, para que nuestro público que no conoce un poco la historia y la presencia de nuestro invitado, en marzo de 1990, a las finales del primer gobierno del expresidente García, se crea el Grupo Especial de Inteligencia GEIN, con la finalidad de ubicar y capturar a los principales mandos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Ese trabajo demandó mucho sacrificio, mucha determinación e investigación por parte de un grupo multidisciplinario de la policía. Y nuestro invitado el día de hoy, antes de pasar al tema de fondo, quisiéramos hacer un poco de historia con él. Coronel Jiménez, cuéntenos, ¿cómo nace el GEIN? ¿Cómo ustedes lo seleccionaron? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que terminó el GEIN para tener la secuencia de éxitos que tuvieron que llegaron, por ejemplo, hasta la captura de Abimael Guzmán? El GEIN se crea el 5 de marzo de 1990, cuando todavía estaba el segundo gobierno aprista, ¿no? Estaba Ana García y estaba como ministro Agustín Mantilla. Se crea como un grupo especial de investigaciones sin mayores, digamos, perspectivas, porque no pensábamos llegar a la captura del líder, solamente queríamos renovar y cambiar el método de investigación criminal, porque la investigación criminal es un método de trabajo, queríamos cambiarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias. ¿Cuál era el cambio? Aplicar un principio importante en la investigación, que es primero te investigo, te pruebo y luego te capturo. Nosotros éramos detectives, la mayoría de los que estábamos en la DINCOTE. Yo soy fundador de la Dirección contra el Terrorismo del año 81. Desde esa época estaba ahí y había trabajado casi 8 años, entre salidas y entradas, y tenía cierta experiencia como para crear un grupo de inteligencia, partiendo de este principio, primero investigar y luego detener, porque antes de eso éramos reactivos. Como de investigadores, traían a los detenidos, los interrogábamos, y a veces se cometían excesos también. Pero eso ya no funcionaba, y pensamos cambiar la metodología y aplicar otros principios del arte de la guerra de Sun Tzu. Es muy importante este libro, que nos basamos en él, como vencer sin luchar. Era otro principio, o sea, primero capturar al enemigo vivo antes que muerto, porque muerto solamente creas un mártir. Ese es el principio de Sun Tzu. Nosotros lo llamamos vencer sin luchar.
Por eso que todas las capturas del GEIN fueron sin costo alguno, tanto para ellos como para nosotros. Ahora, a partir de la creación del GEIN se empezó a utilizar 4 factores clave para toda empresa, que es lógico, ¿no? Primero, un líder, tiene que haber un líder que dirija el grupo. En todo grupo humano siempre hay un líder, pero el líder no es aquel que sanciona, que grita más fuerte, sino el líder es como un maestro, un guía, que les enseña y después les exige. El líder es el que establece la estrategia también. La estrategia y la táctica van de la mano. Yo siempre hago la comparación. Por ejemplo, uno puede conocer un árbol, el tronco, las ramas, y se pasa toda la vida viendo el árbol, pero el estratega se va a la cima de una montaña y ve el bosque. Ve la visión del conjunto, pero ya antes de eso ha sido táctico. Esa es una diferencia muy simple de lo que se conoce como táctica y estrategia. Y empezamos las operaciones seleccionando un personal de jóvenes, porque eso también es importante para agentes de vigilancia y seguimiento, porque nosotros llevamos esta técnica tan antigua en la policía, que es la observación, vigilancia y seguimiento, a los niveles de arte. O sea, perfeccionarla, actualizarla, modernizarla en cuanto a disfraces y cubiertas. Que ahora vemos que hay un grupo Terna que hace muy bien trabajo de OVICE, de observación y vigilancia, pero se regala mucho en los medios de comunicación. Eso rompe lo que es el compartimentaje y la seguridad. Yo siempre lo he recomendado, que ese trabajo es clandestino, es reservado, y el primer error es el último. O sea, no tienen por qué detectar a la gente cuando hace la OVICE, que es observación, vigilancia y seguimiento. Y después de ese factor también contar con una estructura moderna, tecnificada y de acuerdo a las circunstancias y la estrategia, probablemente, que la hace el líder. Y con esos 4 factores empezamos a trabajar. No teníamos, creo que, un escritorio, una mesa, pero en el arte de la guerra, Sun Tzu también dice: quítale al enemigo su poderío bélico y utilízalo contra ellos. Yo le decía a mi gente, le dije: mira, no tenemos máquina de escribir, computadoras, pero ellos sí tienen. Vamos a quitarle y lo utilizamos contra ellos. Y así la primera operación de inteligencia se hizo el 1 de junio del año 1990, donde llegamos a una casa en Monterrico, donde llegaba el líder a descansar y se llevaban a cabo las reuniones partidarias, como el primer congreso que se llevó a cabo entre 1988 y 1989, donde aparece Guzmán bailando sobre el griego. Ahí se realizó en esa casa y estábamos próximos a capturarlo, porque él vivía en una casa de Buenavista que estaba a unos 5 minutos de esa casa. Llegaba ahí, permanecía durante el evento y luego se retiraba, pero habían cosas de él, lentes, objetos personales que estaban al segundo piso. Encontramos un museo. Esa casa, esa operación fue el punto de partida de las operaciones siguientes, porque en la biblioteca se encontró un pequeño papel celosamente guardado, donde estaban los seudónimos de los principales dirigentes de Sendero, que eran de los aparatos centrales. Los aparatos centrales es como Estado Mayor. Eso lo guardamos con mucho recelo y poco a poco íbamos montando las operaciones, y apenas terminamos con la primera operación, nos embarcamos en el seguimiento y vigilancia del camarada Ricardo, que era Germán Teodato Hugo Juárez Cruzat, el número 4 de Sendero, y la segunda operación fue la operación Monterrico 90, en memoria de la primera, y después siguió la tercera, que fue la Caballero, donde llegamos a la casa de Buenavista. Ahí, por ejemplo, muchos dicen que se escapó Guzmán, o se le dejó escapar, porque llamó Fujimori, llamó Montesinos a un general, y el general dijo que no. Mentira, todo es mentira, porque nosotros, cada operación era una enseñanza, una experiencia. Uno va aprendiendo. Cuando llegamos a la casa de Buenavista fue el 27 de noviembre de 1990, y el 3 de diciembre era cumpleaños de Guzmán.
no teníamos dónde instalar la observación, vigilancia y seguimiento porque nadie quería prestarnos su casa. Estuvimos casi una semana buscando dónde instalar la vigilancia y no encontramos. Tuvimos grandes problemas. Después ya detectamos que se habían fugado a mediados casi de enero del año 90. Se habían dado cuenta de la vigilancia. Siempre hubo una duda, ¿por qué se fugaron? ¿No? Pero hay un libro, hablan los vencidos, derrotados, creo que es, donde entrevistan el autor entrevista a Eleni Parraguirre en la cárcel y le hace esta pregunta: ¿cómo se dieron cuenta ustedes si se fugaron? Y ella dice, la camarada Angélica Sala La Cruz, que era otra dirigente que estaba con ellos, cuando salió a comprar se dio cuenta de una camioneta azul. Y luego regresó, vio la misma camioneta con 2 personas y pasó la voz. Y por eso se fueron. Pero se fueron a una casa de San Antonio. Poco a poco hemos ido golpeando 10 operaciones de inteligencia antes de la captura del líder Abimael Guzmán, que se dio el 12 de septiembre de 1992. Cada operación fue exitosa, nos dejaba conocimiento y experiencia, porque en base al conocimiento nosotros íbamos desentrañando los misterios de esta organización que era netamente clandestina y secreta, hasta la captura de Guzmán, que fue el 12 de septiembre de 1992, pero hubo previos 10 operaciones de inteligencia, y todas se aplicaron en base a estos principios: primero investigar, luego detener, y vencer sin luchar, oportunidad y sorpresa, la previsibilidad es signo de vulnerabilidad. O sea, creamos como 12 o 15 principios que se aceptaban y se capacitaba a los agentes en el fiel cumplimiento de estos principios, porque muchos preguntaron, ¿y por qué no lo mataron al líder? ¿No? Esa pregunta también me la hicieron a mí. Cuando me llamaron, dice, acá está el cachetón, yo dije, ¿qué hacemos? Aplica tu principio de vencer sin luchar. Digo, no tienes por qué preguntar eso. ¿Qué cosa es vencer sin luchar? Captúralo vivo. Si ya está vencido, y entrégalo a las autoridades para que hagan su labor. El policía no tiene por qué irse a extremo de desaparecer, torturar, matar. O sea, nosotros nunca llegamos a esos niveles. Como policía respetábamos las leyes y lo entregamos al Poder Judicial. Yo creo que ha sido la decisión más sabia, entregarlo con vida. Porque una vez me encontré caminando ahí como abogado, con 2 abogados de Sendero que habían salido de la cárcel después de 10 años. Estaban haciendo su defensa y uno de ellos me pasa la voz y me dice, coronel, ¿podemos conversar con usted? Yo digo, bueno, ¿sobre qué? ¿No? Vamos a tomar un café en la esquina. No, le digo, está loco. Ya está bien, ya acepto, pero voy a confiar en usted. Y me dice, mire, coronel, usted tiene por qué preocuparse que le pase algo, porque en la guerra siempre hay costos. Nosotros perdimos militarmente, me dijo, pero no ideológica y políticamente. Militarmente, esperamos recuperarnos algún día, pero usted venció, pues, usted venció y entregó con vida al presidente Gonzalo, yo le llamo presidente Gonzalo. Si no lo hubiese entregado con vida, usted estaría escondido debajo de la tierra, me dijo. Bueno, me das una tranquilidad, le digo, porque uno siempre piensa que pueden vengarse, ¿no? Pero esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Que en la guerra hay un costo, una derrota. Coronel, yo quería preguntarle, viendo un poco más temas políticos. GEIN, creado en marzo de 1990, finales de gobierno de García, hubo cambio de gobierno a Alberto Fujimori en julio. ¿Qué tanto influyó si el gobierno entrante de Alberto Fujimori hizo cambios en el GEIN, no hizo cambios en el GEIN, y qué tanto es para un grupo de inteligencia, para un grupo de policía, mantener la cadena de mando y no hacer cambios abruptos? Mira, el GEIN era un grupo muy especial, como su mismo nombre lo dice, y tenía cierta autonomía. Tal es así de que cuando se desataba la tormenta, que era ya la parte final de la operación, solamente sabíamos 3 nada más. Ni los mismos integrantes del GEIN sabían qué hora y el día que íbamos a golpear por seguridad.
porque habíamos observado que también los senderistas hacían lo mismo. Cuando iban a atentar, iban a eliminar a unos policías, ¿qué hacían ellos? Se reunían en un punto de concentración antes del atentado y ahí les